Capítulo 38. Los nervios de Dagon estaban a flor de piel y su mente corría con innumerables opciones posibles. El problema era que ninguno de ellos parecía que fuera a terminar bien para él. Daniel Steiner sospecha de mí. ¿Se habrá dado cuenta desde que salió del ayuntamiento de que lo estaba siguiendo? Había creído que su seguimiento había sido perfectamente discreto, pero parecía que Daniel Steiner lo había notado desde el principio. Así que se usó a sí mismo como cebo para traerme aquí. La especulación se convirtió en certeza. Fabricarse uno mismo un cebo puede ser peligroso. Pero el hecho de que Daniel lo hubiera hecho sin dudarlo un momento significaba que tenía plena confianza en su propia capacidad. ¿Y por qué no lo estaría? Daniel Steiner podía usar libremente su habilidad de aceleración neuronal. Probablemente nunca consideró la posibilidad de perder en un combate cuerpo a cuerpo. ¿Acaso todo eso de acariciar a los gatos y perros fue solo una farsa para hacerme bajar la guardia? Si hubiera sacado mi pistola mientras jugaba con ellos. Daniel, habiéndolo pillado en el acto, habría acelerado y contraatacado inmediatamente. El pensamiento de su propia muerte envió un escalofrío a través de las entrañas de Dagon. No puedo ganar enfrentar a alguien tan meticuloso, solo era lo más cercano a lo imposible que podía llegar a ser. Sentía la garganta seca. Mientras Dagon temblaba de miedo, Daniel frunció el ceño. ¿Qué es esto? Dice ser local, pero no conoce una especialidad famosa del festival. Espera, ¿es esto? ¿Lugareños molestando a los turistas? Completamente diferente a las sombrías imaginaciones de Dagon, Daniel solo había ido al café a acariciar perros y gatos. Pero Dagon, sin darse cuenta, se quedó mirando en silencio y en shock, y Daniel se convenció. Así que, después de todo, se burlaban de los turistas. ¡Qué asco! Se había acercado con genuina buena voluntad, solo para encontrarse con malicia, y eso no le sentó bien. Decidido a corregir la mala actitud de este hombre, Daniel habló. Tendrás que explicar por qué mentiste. Si no, no lo dejaré pasar. La advertencia hizo que el vello del cuerpo de Dagon se erizara. Sudando fríamente, finalmente habló después de un breve silencio. ¿Podría responder después de ir al baño? Fue una excusa nacida de la desesperación, una manera de salir de allí por cualquier medio posible. A Daniel no le gustó, pero no había razón para impedir físicamente que alguien fuera al baño, así que asintió. Adelante. Cuando le concedieron permiso, Dagon se levantó de su asiento. Pero a mitad de camino hacia el baño, de repente se levantó del suelo y salió corriendo. Exclamación de cierre. Sobresaltado, Daniel se levantó de inmediato y salió tras él. No podía permitir que alguien le hiciera una broma cruel y luego simplemente saliera corriendo. Afuera del café, vio a Dagon corriendo en la distancia. Los preparativos del festival estaban en marcha, pero las calles no estaban lo suficientemente concurridas como para bloquear su paso, así que Daniel siguió corriendo. Oye, ¿por qué te escapas de repente? Gritó, pero Dagon no respondió. Dagon miró hacia atrás a mitad de carrera y vio que Daniel todavía lo seguía a una distancia constante. Maldita sea. Si esto continuaba, Daniel lo alcanzaría. Con su aceleración neuronal, era solo cuestión de tiempo. Entonces, su única opción era utilizar a la multitud para causar caos y escabullirse. Una vez tomada la decisión, Dagon sacó una granada de su abrigo mientras corría. Tiró del imperdible y lo arrojó hacia atrás. La expresión de Daniel se endureció por la sorpresa. ¿Una granada? La sorpresa duró solo un instante. Su reacción fue inmediata. Casi por reflejo, Daniel aceleró su sistema nervioso. La granada, con el pasador de seguridad ya puesto, flotaba en el aire a un ritmo glacial. Tenía mucho tiempo. Si corriera fuera del radio de explosión, estaría a salvo. Pero no lo hizo. Dentro de ese radio, vio a un niño pequeño. Daniel abandonó su escape y corrió hacia el niño. Tomó al niño en sus brazos justo cuando su aceleración terminaba y el tiempo reanudaba su flujo normal. Se escuchó el grito sobresaltado del niño. Apretando los dientes, Daniel corrió lo más lejos que pudo de la granada antes de agacharse. Y luego, auge, la granada cayó al suelo y explotó con un rugido ensordecedor. Un fragmento de la explosión golpeó el hombro de Daniel. El dolor estalló, pero él lo soportó. No podía permitir que el niño sintiera miedo. Tranquilizando su respiración, aflojó ligeramente su agarre. El niño lo miró parpadeando con ojos inocentes y sin comprender. ¿Estás bien? ¿No tienes heridas? El niño lo miró sin comprender y luego asintió. Estoy bien. ¿Y usted, señor? Estoy bien. Me duele un poco el hombro, pero los médicos pueden curarlo rápido. No parecía estar bien, estaba reprimiendo un gemido, pero el chico no se lo reprochó. En lugar de eso, el niño tomó las gafas de sol de Daniel. Quería ver el rostro del hombre que lo había salvado.
Cuando se desprendieron, se revelaron ojos de lobo, pero su expresión era absolutamente gentil, libre de hostilidad. Era la mirada de alguien que intentaba con todas sus fuerzas parecer estar bien por el bien del niño. Mientras el niño lo miraba, se alzaron murmullos entre la multitud reunida. La gente finalmente corrió hacia allí después de oír la explosión de la granada. Pero Daniel no les prestaba atención. Todo lo que llenaba su mente era la necesidad de atrapar al misterioso hombre que había lanzado una granada en medio de la ciudad. Miró furioso el callejón por donde había desaparecido el hombre y sacó una radio de su abrigo para pedir refuerzos desde las afueras. No solo intentó escapar de mí, sino que utilizó a un civil como peón. Fue imperdonable. Mientras tanto, en las afueras de la Quedrapol, en serio, con todos los preparativos del festival en marcha, ¿no es demasiado enviarnos aquí? El comandante del batallón, en el asiento del copiloto, refunfuñó. Phelps, al volante, rió entre dientes. De todas formas, no es que pudiéramos disfrutar del festival. Y si se trata del mayor general, seguro que tenía una razón para enviarnos aquí. ¿Eh? Claro que no. Ni siquiera para el mayor general, esta patrulla tiene un propósito especial. Me parece trabajo rutinario. Quizás le estoy dando demasiadas vueltas. Incluso un hombre considerado gran comandante no tendría un objetivo oculto detrás de cada orden. Justo cuando Phelps estaba considerando que esto podría ser una patrulla común y corriente, se escuchó estática en la radio. Entonces se oyó una voz desde el otro extremo. Aquí el mayor general. A todas las fuerzas en las afueras, estén alertas. Se ha producido un atentado terrorista en la plaza de la ciudad. El estado de ánimo letárgico se evaporó instantáneamente. Encuentren a un hombre canoso con un parche en un ojo, un sombrero de pescador y un abrigo marrón. Está armado. Tengan mucho cuidado. Eso es todo. Cuando Daniel terminó, Phelps agarró la radio y presionó el botón de transmisión. Entendido. Informaremos en cuanto lo encontremos. Cuando Phelps dejó la radio, el comandante del batallón que estaba a su lado le habló con gravedad. ¿Un ataque terrorista? ¿Quién tendría las agallas para hacer algo así en plena ciudad? No lo sé con certeza, pero tengo una suposición. ¿Quién? Como saben, el capitán de la Compañía de la República que intentó asesinar al mayor general nunca fue capturado. Es razonable suponer que lo está intentando de nuevo solo. ¿En la plaza? Entonces el mayor general. Phelps asintió. Creo que provocó el ataque. ¿Quieres decir que se usó a sí mismo como cebo para atrapar al hombre? Eso parece. El mayor general siempre antepone el imperio y el ejército a su propia seguridad. Aplastaría hasta la más mínima chispa. No era cierto, pero el comandante del batallón lo creyó sin cuestionarlo. Sintió un renovado sentido de admiración al servir bajo un hombre así, y una nueva sospecha. Espera, ¿podría ser que ubicarnos en las afueras también formara parte de su plan? Sí. Parece que predijo la ruta de escape del fugitivo con antelación. Ahora todo tenía sentido para el comandante y quedó debidamente impresionado. Estaba a punto de decir más cuando chocar, desde un callejón lateral, un hombre tropezó con un montón de basura y cayó. Estaba jadeando en busca de aire, claramente exhausto. El comandante se quedó mirando y luego abrió mucho los ojos. Eso es, el sombrero había desaparecido, pero el cabello gris, el parche y el abrigo oscuro coincidían con la descripción de Daniel. A la señal de Phelps, los soldados en los asientos delanteros tomaron sus armas, salieron y se acercaron a Dagon. Al suelo. Si te mueves, estás muerto. No me oíste. Al suelo, cabrón. Dagon apretó los dientes con frustración y luego bajó la cabeza. El comandante del batallón dejó escapar un suspiro bajo. A estas alturas, da casi miedo. ¿Cuántos movimientos por delante ve el mayor general? Es como si ya lo tuviera todo calculado en la palma de la mano. Siento prácticamente lo mismo. Phelps sonrió levemente y su voz tenía un tono de respeto. Por eso es un gran comandante. Al día siguiente, el hombre que lanzó la granada en la plaza era el comandante de la compañía que planeaba asesinarme. El mismo que se escabulló como una anguila cuando capturaron a toda la compañía. Al escuchar el informe de Lucky en su oficina, Daniel preguntó desconcertado. Lucky lo miró a los ojos en silencio antes de responder. Sí. ¿No lo sabía, señor? Por supuesto, no había manera de que él pudiera saberlo. Daniel simplemente había visitado el café para sanar su mente acariciando perros y gatos, solo para verse involucrado en el incidente. Pero decir la verdad aquí hubiera sido un grave error. A Lucky no le gustaría. Si él hubiera dicho que había salido simplemente a jugar, sin ningún plan, y que por casualidad se había topado con el enemigo, ella seguramente le habría reprendido.
Como no podía deshacer lo sucedido, Daniel decidió aceptarlo con serenidad. Naturalmente, lo sabía. Esto significa que hemos aplastado eficazmente a toda la compañía enemiga. Sí. También servirá como una severa advertencia para cualquier descontento que aceche en la ciudad. Ahora conocen claramente el destino de quienes se atrevan a oponerse al mayor general. No es que hubiera sido su intención, es bueno que el enemigo me tema. Y lo que es más importante, ¿qué fue del comandante de esa compañía? Parecía herido, así que el capitán Frien lo atiende por razones humanitarias. Se negó, pero nunca tuvo otra opción. Daniel decidió no preguntar qué tipo de tratamiento implicaba eso. Al menos está decidido entonces, mientras pensaba si sentirse aliviado o preocupado, Lucky de repente habló como si algo le hubiera venido a la mente. Ah. Eso me recuerda. Justo ahora, un civil vino a verlo, mayor general. Me pidió una audiencia, así que lo llevé a la sala de recepción por un momento. ¿Un civil? ¿Para verme? Sí. Lo despido si está demasiado ocupado. Daniel pensó por un momento antes de negar con la cabeza. Para que un civil venga directamente al ayuntamiento mientras está bajo ocupación imperial se requiere un valor y una determinación enormes. Debe tener algo que decirme de verdad. Iré a escucharlo. Ante su respuesta, una leve sonrisa tocó los labios de Lucky. Entendido. Entonces iré a decirle que espere un poco más. Después de terminar su papeleo, Daniel se arregló ligeramente el uniforme y se dirigió a la sala de recepción. Al abrir la puerta, vio a un hombre de mediana edad sentado en el sofá con un niño pequeño. Cuando Daniel Noble lea la historia completa, identificó al niño, no pudo evitar sonreír. El niño que salvé ayer, entonces el hombre que está a su lado debe ser el padre del niño. Al darse cuenta de que habían venido a dar gracias, se le calentó el corazón. Con paso más ligero, Daniel se acercó, y el hombre, sintiendo su presencia, se puso de pie. Ah. El mayor general Daniel Steiner. El hombre tenía el pelo peinado hacia atrás y un bigote llamativo. Llevaba gafas de montura cuadrada y realizó una profunda reverencia. Estoy verdaderamente agradecido por lo que hizo. Sin usted, mi hija habría perdido la vida. Según testigos, la salvó sin la menor vacilación. Y, sin embargo, en su posición, no debía de ser más que una hija del enemigo. Daniel agitó la mano ligeramente, como si no fuera nada. No hay necesidad de gratitud. Salvar a un niño es el deber de un adulto, ¿no? Solo hice lo que cualquiera debería hacer. Una obligación moral tan simple no conoce fronteras. El hombre levantó lentamente la cabeza y miró a Daniel como si estuviera desconcertado. Llamarlo algo que cualquiera debería hacer, parece que los rumores que circulan por las calles no son confiables después de todo. De hecho, el nombre de Daniel Steiner sonaba en todos los mercados como el de un hombre diabólicamente cruel. Este hombre también había escuchado esos rumores, hasta que se enteró de que Daniel Steiner había salvado a su hija. Eso le hizo cambiar de opinión. Incluso si era un general del enemigo, tenía que ser un buen hombre. Con ese pensamiento, el hombre sacó una tarjeta de presentación de su bolsillo del pecho como si de repente recordara. Ah, olvidé presentarme. Soy esa persona. Daniel tomó la tarjeta distraídamente y se quedó congelado. Presidente de la Asociación de Investigación Académica y Cultural de la Quedrapol Melanto Variasa. Especialización. Historia/Educación. Afiliación. Academia de la República, Instituto de Estudios Históricos, Director puesto. Jefe de sección, Liga Nacional Socialista de Maestros. La identidad del hombre tenía mucho más peso de lo esperado. Con tal rango, ejercería una influencia considerable dentro de la Quedrapol. La idea de haber salvado a la hija de un hombre así le produjo a Daniel un incómodo presentimiento. Cuando Daniel levantó la cabeza de la tarjeta, Melanto sonrió cálidamente. No sé si lo sabías, pero entre profesores y supuestos intelectuales corrían rumores peligrosos. Que eras un hombre verdaderamente malvado. Eso no es del todo erróneo. He masacrado a innumerables soldados de la República. No. Por mi experiencia, te acercas más a un buen hombre que a uno malvado. Y si matar soldados enemigos te convierte en pecador, ¿quién en este mundo no sería un villano? Estaba equivocado. Quizás porque su hija había sido salvada, Melanto confió completamente en Daniel. El verdadero villano es ese comandante de la Compañía de la República que intentó asegurar su supervivencia sacrificando a mi hija. No tiene honor ni responsabilidad como soldado. Es basura, nada más. Apretando los dientes con amargura, Melanto suspiró profundamente. Pero gracias a usted, mayor general, mi hija ahora tiene la oportunidad de una nueva vida. Para corresponderle, pienso dedicarme a mejorar la percepción que la gente tiene de usted. Daniel negó con la cabeza rápidamente, esperando que no lo hiciera.
No hace falta. Como dije, solo hice lo que cualquiera haría. Sí. Y así como tú haces lo que se debe hacer, yo también debo hacerlo. Debo devolver el favor que he recibido. Un hombre que una vez estuvo a la vanguardia de las críticas al imperio, debido a lo sucedido ayer, cambió su postura por completo. No era incomprensible. Los soldados de la República habían intentado sacrificar a su hija, mientras que quien la salvó fue Daniel Steiner, comandante de las fuerzas imperiales. Naturalmente, su opinión cambiaría. El problema era que si Melanto mejoraba la imagen de Daniel Steiner dentro de la Quedrapol, entonces el sueño de Daniel de ser reasignado a la retaguardia se desvanecería en el aire. Daniel tragó saliva secamente y asintió con renuencia. No te detendré, pero no tienes que perder el tiempo por mí. En cualquier caso, tengo otros asuntos que atender, así que debo disculparme. Ah, por supuesto. No puedo agradecerte lo suficiente por dedicarme este tiempo. Rabí, hijo, debes agradecerle al benefactor que te salvó la vida. Ante las palabras de Melanto, el niño Rabí se levantó del sofá, e inclinó la cabeza hacia Daniel. Daniel le sonrió, se despidió y se fue rápidamente. Caminó por el largo pasillo hasta la oficina de su oficial de inteligencia, Phelps. Cuando abrió la puerta, los soldados y los oficiales del Estado Mayor se levantaron alarmados. Mayor general. ¿Qué le trae por aquí? Ignorando sus murmullos, Daniel se dirigió directamente hacia donde Phelps estaba trabajando. Phelps miró hacia arriba, sobresaltado, y rápidamente se puso de pie. «General, ¿qué lo trae por aquí?» Daniel ni siquiera recuperó el aliento antes de hablar. «Se necesita control de información. Es urgente. Sobre lo que pasó ayer, cuando salvé al niño, ¿sí? Ah. Si te refieres a eso, ya lo publicaron en el diario». «¿Qué?» Mientras Daniel vacilaba, Phelps le explicó. «Parece que un periodista estaba cerca cuando salvaste al niño. Una foto tuya sosteniendo al niño con metralla de granada alojada en el hombro salió en portada. La estaba leyendo, ¿te la enseño?» Daniel asintió y Phelps le entregó el periódico. Al ojear la portada, vio exactamente lo que dijo Phelps. Soldado de la República que intentó sacrificar a un niño vs. General Imperial que lo salvó. Al leer el titular, Daniel bajó el periódico con una sensación de vacío. Para que la prensa publicara un artículo tan favorable hacia el imperio, sin duda la influencia de Melanto estuvo en juego. Maldita sea. Mientras Daniel permanecía sentado en un silencio atónito, Phelps añadió alegremente. Desde que se publicó este artículo, los teléfonos del ayuntamiento no han parado de sonar. Cientos de llamadas. Algunas confirmando la historia, otras de funcionarios pidiendo volver al trabajo en colaboración con usted. Fue aterrador. Esto también debe ser parte del plan del mayor general. Cambiar la opinión pública de la Quedrapol en un solo día, un plan así supera mi imaginación. Realmente admirable. Un malentendido. Pero Daniel ya no tenía energías para explicar. A ese ritmo, no solo sería nombrado formalmente comandante de la ocupación, sino que además se vería obligado a permanecer en el frente después. Su sueño de un tranquilo puesto en retaguardia se había desvanecido por completo. Con una sonrisa resignada, Daniel se dirigió pesadamente hacia la ventana. Con las manos entrelazadas tras la espalda, miró fijamente y pensó, déjate de tonterías. En serio, por mucho que intentara negarlo, la realidad no cambiaba. Fue un invierno abundante para todos, excepto para Daniel. Hay un dicho que dice que la vida rara vez transcurre como uno desea y que a veces huir puede ser el camino más sabio. Cuando nada sale como quieres, en lugar de aferrarte desesperadamente para lograrlo, se dice que aflojar el agarre y observar con desapego es mejor para la salud mental. Daniel, al darse cuenta de esto tardíamente, decidió aceptar su situación actual. En ese momento, elogiado como el héroe que había salvado a un niño en territorio enemigo, parecía imposible empañar su reputación sin importar lo que hiciera. Así, como un hombre resignado a su destino, Daniel cumplió con sus obligaciones hasta que, 10 días después, llamó a Lucky, que estaba en el campo, a su oficina. Lucky llegó esperando órdenes relacionadas con el trabajo, pero Daniel habló de otra manera. «Teniente coronel, si no le importa, ¿podría dedicarme un rato mañana?» La repentina solicitud dejó a Lucky parpadeando con perplejidad. Al ver su expresión, Daniel se dio cuenta de que su explicación era insuficiente y continuó. «El profesor Melanto me invitó a su finca para conmemorar la última noche del festival. No solo a mí, sino que dijo que los intelectuales de la Quedrapol se reunirían allí. Imagínenselo como un banquete». «Ah. ¿Un banquete, señor? ¿Necesita protección?» «No. El ambiente público ya no es tan hostil como para necesitar guardaespaldas.
Pero la reunión del profesor Melanto se parece más a un evento de parejas. Un signo de interrogación flotaba sobre la cabeza de Lucky. Si es un evento para parejas, entonces no tengo por qué asistir, ¿verdad? Le dije lo mismo al profesor Melanto, pero dijo que traer una pareja estaría bien. Y si uno no tiene pareja, al menos una pareja que lo acompañe sería lo apropiado. Acepté. Daniel dejó escapar un suspiro silencioso. Para ser sincero, no me gustan estos banquetes y preferiría no asistir, pero no puedo rechazar su amabilidad. Por ahora debo desempeñar el papel de comandante de ocupación en la Quedrapol y establecer vínculos con los notables locales. Y además. Daniel continuó, pero Lucky apenas escuchó una palabra. O mejor dicho, no tenía mente libre para tales cosas. Palabras como amante y pareja resonaban salvajemente en su cabeza. El solo pensamiento dejó su rostro ligeramente sonrojado. Así que asistiré como el amante de Daniel. Si fuera un banquete de parejas, ¿no lo tomarían los demás como si estuvieran comprometidos? La idea hizo que su corazón latiera con fuerza, sin que nadie se lo pidiera. Mientras ella se dejaba llevar por esos pensamientos, el dedo de Daniel golpeando el escritorio la hizo retroceder. «Teniente coronel, ¿me está escuchando siquiera?» Lucky se sobresaltó y se dio cuenta. «Ah. Perdóname. Estaba distraída. ¿En qué estabas pensando?» «No importa. ¿Qué te parece mi sugerencia?» «Últimamente pareces cansada del trabajo. Si no te gusta, puedes rechazarla». Lucky meneó la cabeza. No había ninguna razón para ello. «Iré. También tengo curiosidad por el banquete». «¿De verdad?» «Bueno, es donde se reúnen los intelectuales de esta ciudad. Incluso podrías conseguir contactos útiles. Entonces, te consideraré como invitado». Daniel señaló una caja que había en su escritorio. «Toma eso. ¿Puedo preguntar qué contiene?» «Un vestido para que lo uses en el banquete. Podrías ir de uniforme, pero llamaría demasiado la atención. Así que compré uno aparte». «Yo iré de etiqueta». Lucky asintió y recogió la caja con cuidado. Daniel se reclinó en su silla. «Póntelo mañana y llega al jardín delantero del profesor Melanto a las 7 p.m. Es básicamente un banquete al aire libre». «¿Alguna pregunta?» «Ninguna, señor». «Bien. Entonces regresa a tus tareas». Lucky inclinó la cabeza ligeramente. «Te veré mañana». Dicho esto, se dio la vuelta y salió de la oficina. Cerrando la puerta detrás de ella, Lucky respiró profundamente para calmar su corazón acelerado. Fue bastante abrumador simplemente asistir a un banquete de parejas al lado de Daniel, pero también recibir un vestido de él hizo que sus sentimientos se enredaran aún más. Inhalando y exhalando lentamente, bajó la mirada. ¿Qué clase de vestido podría ser? Al abrir la caja con curiosidad, encontró un vestido de noche de seda. Cuando lo levantó suavemente por la percha, vio delicados adornos de cristal que fluían a lo largo de la cintura como rayos de luz. Brillaban como estrellas en el cielo nocturno. Mientras sus ojos se suavizaban ante la elegancia contenida, un recuerdo se despertó en ella. Se acordó, Daniel. Era de otra vida. En los días en que Daniel era su mayordomo y ella la señorita, había habido una conversación divertida. Ella dijo una vez que algún día, cuando estuviera libre, asistiría a fiestas como una adulta. Cuando Daniel le preguntó qué vestido usaría, ella respondió, un vestido que capturara la luz de las estrellas del cielo nocturno. Él había recordado y preparado este vestido. Solo una de las innumerables conversaciones que tuvimos, la gratitud brotó naturalmente de Daniel, quien no lo había olvidado. Es por esto que, ella no pudo evitar amarlo. La noche siguiente, al llegar al jardín de la finca del profesor Melanto a la hora señalada, Daniel vio rápidamente a Lucky. Llevaba un vestido de noche color zafiro que dejaba al descubierto sus hombros, dándole un aire elegante. La tela se tensaba ligeramente contra su amplio pecho, pero el efecto no era indecoroso. Alrededor de su cuello brillaba el collar de ámbar regalado por Pembarque. Así que ella está adornada con cosas que le di. Con una risita baja, Daniel se acercó y Lucky se giró al oír el sonido. «Ah. Mayor general». Pero ella no podía mirarlo a los ojos. Su voz era baja y carecía de confianza. Usar un vestido que dejaba sus hombros al descubierto la hacía sentir avergonzada. Aparte de su infancia, Lucky pasó su vida vistiendo uniformes de asesina y militares. Ponerse de repente un vestido femenino que revelara su figura era algo que difícilmente podía lograr. De hecho, aparte de su infancia, esta fue casi la primera vez que usó un vestido por elección propia. Pero a los ojos de Daniel, ella parecía perfecta. «Estás hermosa. El vestido realmente resalta tu resplandor esta noche». Los ojos de Lucky se abrieron de par en par. Ella no esperaba un cumplido tan directo y se movió nerviosamente, con las palmas de las manos húmedas. «Ah, yo.
Las palabras se enredaron y el calor le mareó la cabeza. Desesperada por no hacer las cosas incómodas, soltó. Usted también es hermoso, mayor general. Daniel inclinó la cabeza. ¿Hermosa? Yo. Al darse cuenta de su desliz, Lucky se tapó la boca con una mano. Ella había querido decir guapo, pero el elogio repentino le hizo decir la palabra equivocada. Sudando, murmuró con una vocecita. Ah, no quise decir. Al verla ponerse nerviosa, Daniel no pudo evitar reír. Estás inusualmente tenso. Simplemente actúa como siempre. Mis disculpas. Te disculpas demasiado. Y lo más importante, deberíamos ir a saludar al profesor Melanto. Daniel se detuvo a mitad de la frase. En ese mismo momento se acercó Melanto acompañado de su esposa y su hijo. Oh. Mayor general Daniel Steiner. Al sostener su mirada, Daniel inclinó la cabeza cortésmente. Profesor Melanto. Le agradezco sinceramente su invitación esta noche. Soy yo quien debe agradecerle su aceptación. ¿Y esta señora? Ah. Mi ayudante, la teniente coronel Lucky Emilia. Lucky inclinó la cabeza y Melanto exclamó. Ya veo. Había oído rumores de que una hermosa mujer custodia al mayor general. Y, en efecto, tienes esos ojos rojos. Él los miró con una sonrisa. Se complementan a la perfección. Hay algo en sus auras que los hace parecer iguales. Las mejillas de Lucky se sonrojaron levemente. Daniel, sin palabras, se aclaró la garganta. Profesor, dijo que tenía algo importante que discutir. Ah, sí. Pero primero, ¿puedo acompañarlo por el jardín y presentarle a mis conocidos? Muchos de los que están aquí esta noche han deseado conocerlo. No fue una gran carga, por lo que Daniel asintió. Por supuesto. Te acompañaré. En ese momento, la hija de Melanto, Ravi, tiró de su manga. Ya no quiero caminar. Estoy cansado. Melanto miró hacia abajo, nervioso. De hecho, había estado dando vueltas por el jardín toda la tarde para saludar a los invitados. Debían de dolerle los pies. Entonces descansa aquí un rato. Papá regresará pronto con el mayor general. Pero no puedo dejarte sola, así que... Se volvió hacia su esposa, pero se detuvo cuando Lucky levantó la mano en silencio. Yo la cuidaré. Teniente coronel Lucky. Sí. No tengo nada más que hacer, después de todo. Carecía de don de gentes y temía que, manteniéndose cerca, solo estorbaría a Daniel. Esto era mejor. Tras pensarlo un momento, Melanto asintió. Como ayudante de Daniel, Lucky era de confianza. Entonces, por favor, cuida de ella. Volveré pronto. Con esto, Melanto se llevó a Daniel. Así, en medio del bullicioso banquete al aire libre, Lucky se quedó sola con el pequeño Ravi. Al principio, Ravi se alegró de pasar tiempo con una hermana mayor tan guapa. Pero pronto se sintió incómoda, porque Lucky la miraba con una expresión carente de emoción. Ravi comenzó a temblar sin darse cuenta, aunque Lucky no tenía intención de asustarla. Es tan linda. Si me casara con Daniel, ¿podría tener un hijo así también? A Lucky simplemente le gustaban los niños. Pero, por supuesto, Ravi no podía saber lo que pensaba. Para ella, era aterrador. Ah. Acabo de recordar algo que tengo que hacer. Mientras ella intentaba escaparse, Lucky la sujetó suavemente del hombro. No puedes irte. Tu padre y el mayor general volverán. Sonó como una amenaza y Ravi tragó saliva nerviosamente. Finalmente, al notar que algo andaba mal, Lucky preguntó con curiosidad. ¿Tienes miedo de mí? Ravi asintió. Esto le produjo a Lucky un pequeño shock. Torpemente, se arrodilló sobre una rodilla para mirar a la niña a los ojos. No soy una persona que dé miedo. Me quedé para ayudarte. ¿Como Daniel, opa? Sí. Te salvó, ¿verdad? Podrías haber resultado herido, pero no lo fuiste. Es una bendición. Al escuchar su suave voz, Ravi se iluminó. Se dio cuenta de que Lucky no era una mala persona. Yo también lo creo. Pero, ¿eres cercano a Daniel, opa? Quizás. Entonces debes saberlo todo sobre él. No todo, pero un poco. Vaya. ¿Podrías decirme qué tipo de mujer le gusta? Fue una pregunta difícil. ¿Por qué? La contrapregunta de Lucky hizo que Ravi sonriera inocentemente. Porque quiero casarme con Daniel opa cuando sea mayor. ¿Me ayudarás, verdad? Lucky se quedó congelada. Aún sabiendo que era una fantasía infantil, no pudo responder fácilmente. Nerviosa y sudando, dudó, pero no pudo decidirse a mentir. Lo siento. No puedo ayudarte con eso. ¿Eh? ¿Por qué no? Porque yo también. Su rostro se calentó por sí solo. Avergonzada pero no dispuesta a huir, Lucky confesó en voz baja. Quiero casarme con Daniel. No fue más que un susurro, aunque su sinceridad era más pesada que cualquier otra cosa.
Rabí vaciló cuando escuchó la sinceridad de Lucky. ¡Qué uña tan hermosa! Si a Lucky le gustaba Daniel Steiner lo suficiente como para pensar en casarse con él, entonces Rabí no tenía ninguna posibilidad. Después de todo, Daniel Steiner era como el príncipe que la había protegido del ataque de los villanos. Pero Rabí no quería rendirse. Se armó de valor y habló. Entonces será una buena competencia. Si solo hay una unie, con el esfuerzo suficiente, yo también podría tener una oportunidad. Rabí plantó su mano en su cadera y se infló con valentía. Lucky se rió un poco y levantó la mano. Ella alisó un mechón de cabello que sobresalía del flequillo de Rabí y habló. Probablemente no sea solo una. Además de mí, hay 2 mujeres más que quieren casarse con Daniel. Los ojos de Rabí se abrieron de par en par por la sorpresa. Tragando saliva con dificultad, Rabí preguntó con voz temblorosa. ¿2 más? ¿Quiénes son? Lucky dudó un momento, pero luego decidió que no había nada de malo en decírselo. A estas alturas, ya no era un secreto que esas mujeres sentían algo por Daniel. Uno es mi camarada. Y el otro es. Lucky se llevó la mano a los labios y susurró juguetonamente. Su Majestad, el emperador del imperio. La boca de Rabí se abrió. Aunque había crecido toda su vida en la República, sabía muy bien qué tipo de posición ocupaba el emperador del imperio. Cuando se trataba de grandes potencias en este mundo, el imperio estaba a la vanguardia. Si incluso al emperador del imperio le gustaba Daniel Steiner, entonces no había forma de que ella pudiera competir. Sí, si alguna vez dijera que quiero casarme con Daniel Opa, su majestad me mataría sin dejar rastro. Puede que Sylvia se haya reído al pensar que era algo tierno, pero Rabí nunca había sido más serio. Como siempre, los pensamientos de los niños tienden a llegar a conclusiones absolutas, incluso con una lógica contradictoria. Y Rabí, aunque provenía de una familia noble, no era una excepción. Padre y madre podrían incluso ser asesinados por el emperador del imperio. Fue un gran malentendido, pero en la mente de Rabí, el emperador era una figura comparable a un gran villano. Dado que la República denunciaba constantemente que el imperio era la encarnación del mal, quizá era natural que ella pensara de esa manera. Demasiado joven para desarrollar un pensamiento crítico, Rabí no tuvo más opción que creer como verdad todo lo que veía y oía. Aunque eso signifique renunciar al amor, tengo que proteger a mi familia. Apretando los dientes, Rabí se presentó como una heroína trágica dentro de su propio concepto erróneo. Entonces me rendiré. Me duele mucho, pero no puedo hacer nada. Una lágrima brotó de sus ojos fuertemente cerrados. Fue insoportablemente lindo y Lucky no pudo evitar soltar una pequeña risa. Rabí, abriendo un ojo, la miró fijamente. ¿Por qué te ríes? Hablo en serio. Lucky rápidamente reprimió su risa y miró al puchero de Rabí. Lo siento. No quise ignorar tus sentimientos. En serio. Estoy tomando la gran decisión de renunciar a Daniel Opa. Lo sé. Lo entiendo. Pero no te desanimes. Cuando crezcas, los hombres buenos vendrán a buscarte por su cuenta. La expresión malhumorada de Rabí comenzó a suavizarse. ¿En serio? ¿Vendrán hombres mejores que Daniel, Opa, a buscarme? ¿Mejor que Daniel? Habría sido amable decir que sí, pero la conciencia de Lucky la hizo dudar. Para Lucky, no había nadie en el mundo mejor que Daniel. Tal vez estaba cegada por el amor, pero Lucky se consideraba objetiva. No queriendo mentir, habló con cuidado. Eso podría ser difícil. Los ojos de Rabí se llenaron de sorpresa. Al verlos hundirse en la desesperación, Lucky rápidamente retrocedió. No, solo bromeaba. Seguro que hay alguien ahí fuera. Pero acabas de decir que sería difícil. Eso fue solo desde mi perspectiva. Para mí, Daniel es la persona más valiosa de todas. Algún día, cuando entiendas lo que es el amor de verdad, entenderás a qué me refiero. Rabí dudó, pero al final asintió. Lucky parecía buena persona, así que decidió confiar en ella. De acuerdo. Entonces prométeme una cosa. ¿Una promesa? ¿Qué clase de promesa? Eres tú quien me hace renunciar, ¿verdad? Así que asume tu responsabilidad. Cásate con Daniel Opa y vivan felices juntos. Así sabré que renunciar a él valió la pena. Fue una exigencia audaz. Pensando que Rabí era una chica con verdadera carácter, Lucky sonrió y le extendió su meñique. Está bien. Lo prometemos. Radiante, Rabí enganchó su dedo con el de Lucky. Mientras se sonreían el uno al otro, se acercaron pasos. Al girar la cabeza, vieron a Daniel y Meranto que regresaban después de saludar a los intelectuales en el banquete. Teniente coronel. ¿Estaba entreteniendo a Rabí? Antes de que Lucky pudiera responder, Rabí habló primero. Opa, Lucky Unie no estaba jugando conmigo. Me estaba dando consejos de amor.
Lucky tragó saliva con fuerza presa del pánico. Ella estaba aterrorizada de que Ravi dijera que quería casarse con Daniel. Pero Ravi le guiñó un ojo, como diciéndole que no se preocupara, y se volvió hacia Daniel. Como resultado de nuestra terapia de pareja, he decidido renunciar a ti, Opa. Ya que te dejo ir, asegúrate de tratar con cariño a la persona que tienes a tu lado. ¿Eh? Yo. Daniel no había hecho nada, pero de repente recibió una confesión y un rechazo. Un interrogante lo invadió. Lo inclinó, confundido, mientras Meranto reía con ganas. General, perdónela. Mi hija tiene un lado bastante atrevido. Ah, para nada. Al contrario, le agradezco que hable tan libremente conmigo. La mayoría de la gente simplemente me tiene miedo. Eso es solo porque no conocen su verdadera naturaleza. Mi hija y yo sabemos qué clase de hombre es usted en realidad. Meranto todavía estaba hablando cuando los fuegos artificiales se dispararon hacia el cielo. Auge, los cohetes estallaron en lo alto, esparciendo colores brillantes a lo largo de la noche. Ajustándose las gafas mientras miraba hacia arriba, Meranto habló. Un saludo que marca el final del festival. Parece que el desfile está a punto de comenzar. General Daniel. Daniel entendió la indirecta y asintió, ofreciéndole la mano a Lucky. Teniente coronel. Dicen que hay una terraza en el tercer piso de esta mansión con una vista excelente del desfile. El profesor Meranto me la ha ofrecido amablemente. ¿Me acompaña? No había razón para negarse. Lucky tomó su mano y se puso de pie. Sus miradas se cruzaron y Lucky esbozó una leve sonrisa. Sí. Te seguiré. Cuando llegaron a la terraza del tercer piso, Lucky y Daniel miraron hacia abajo la ruta del desfile. Los niños y las niñas encabezaron el camino cantando, seguidos por una procesión de carruajes. De cada carruaje colgaban abundantes faroles, de modo que su luz iluminaba intensamente la calle del desfile. En el centro de la procesión se alzaba la estatua del gato divino tallada en hielo, exudando una presencia abrumadora. Le siguieron innumerables visiones más, sin dejar tiempo para que la vista descansara. Impresionante. No me extraña que los ciudadanos se nieguen a abandonar su festival, incluso en tiempos de guerra. Daniel se quedó en silencio. Lucky, de pie junto a él, miraba el desfile con ojos brillantes. Bueno, por supuesto, Lucky había vivido toda su vida bajo órdenes, incapaz de disfrutar ni siquiera de las diversiones más simples. Incluso Daniel, con sus recuerdos modernos, encontró semejante desfile deslumbrante. ¿Cuánto más para Lucky? Para no arruinarle la diversión, Daniel guardó silencio. Cuando el desfile se acercaba a su fin, Lucky finalmente habló. Increíble. Nunca había visto algo así. La emoción en su rostro hizo que Daniel se alegrara de haberla traído. Me alegra que te guste. Siempre quise enseñarte algo así. Yo. Sí. Conozco tu infancia. Aunque solo sea de memoria, sé lo terrible que fue. Los primeros años de Lucky no habían sido más que dolor y coerción. Así que ahora quería mostrarte que el mundo puede llenarse de alegría. Quizás entonces, puedas aliviar el peso de tu pasado. Lucky lo miró fijamente. Al sentir su mirada, Daniel se aclaró la garganta. Claro, quizás solo me estoy entrometiendo. Si alguna vez no te gusta que me arrastren, solo dilo. Entonces. Me gusta. Lucky habló con firmeza y luego volvió la mirada hacia el desfile. Realmente me gusta. Daniel dejó escapar un silencioso suspiro de alivio y caminó hacia la barandilla de la terraza. Si te gusta, puedo seguir molestándote. Cuando termine la guerra, vayamos juntos a ver el mar. Conozco a una joven que siempre quiso verlo. Puso su mano sobre la barandilla, saboreando el frío de la brisa nocturna. Quizás esa jovencita no quería realmente ver el mar, dijo Lucky, acercándose a él. Quizás simplemente no quería separarse de su mayordomo, así que inventó una excusa para ir juntos a ver el mar. El viento era fresco contra sus caras. Lucky cerró los ojos y luego habló en voz baja. Para ella, ese mayordomo era un milagro nacido en la oscuridad. No quería perderlo, no quería separarse. Pero el insensato mayordomo parecía no darse cuenta. Ella abrió los ojos de nuevo y miró de reojo al nervioso Daniel. Y aún ahora, ese mayordomo sigue creyendo que ella de verdad quería ver el mar. ¡Qué exasperante! El ambiente se volvió incómodo. Tratando de disiparlo, Daniel calmó su voz. Entonces, ¿qué crees que quiere esa jovencita ahora que ha crecido? Me gustaría saberlo para tenerlo en cuenta. Debe haber tantas cosas que querría. Pero ahora mismo. Lucky colocó su mano suavemente sobre el dorso de la mano de Daniel que descansaba sobre la barandilla. Dice que quiere atesorar este momento con su mayordomo. Cuando su calor los tocó, otro fuego artificial tardío se elevó hacia el cielo.
Estalló, pintando el rostro de Lucky con los colores de la llama y la luz. Por alguna razón, ella tenía una sonrisa atrevida, como la niña que alguna vez había sido. Juguetón y, de alguna manera, atractivo. ¿Tardáis en responder, mayordomo? Daniel se sintió conmocionado por sus burlas. Después de un breve silencio, habló. Muy bien. Si ese es el deseo de la señorita. Mirando a Lucky, llenando su visión, sonrió levemente. Entonces yo también atesoraré este momento y así, el último día del festival se desvaneció en la encrucijada del pasado y el presente. 4 días después de finalizado el festival, Daniel estaba caminando por las calles con el oficial de inteligencia Phelps y sus tropas de escolta. No salió a la calle con ningún objetivo particular. No fue nada más que salir para despejar la cabeza y calmar el cuerpo después de estar agotado por el papeleo interminable en el ayuntamiento. Las huellas del festival aún persisten en las calles de la ciudad. En las esquinas se apilaban cajas con adornos que los comerciantes aún no habían guardado y los pétalos utilizados durante las celebraciones se dejaban esparcidos por el suelo. Algunos ciudadanos que estaban limpiando después del festival notaron a Daniel. Uno de ellos, al establecer contacto visual con él, levantó levemente una mano. General Daniel. El profesor Melanto me dijo que el último día nos acompañó a celebrar el festival. ¿Qué tal estuvo? El desfile del gato divino, el orgullo de nuestra ciudad. Daniel no respondió con palabras. Simplemente levantó el pulgar. Satisfecho, el ciudadano estalló en risas. Al observar este intercambio, una sonrisa tocó los labios de Phelps. Los ciudadanos están completamente asimilados ahora. No solo ya no temen al ejército imperial, sino que incluso te tratan como a un vecino más, comandante de división. ¿Cuál crees que sea la razón? Podría haber muchas, pero la mayor debe ser que arriesgaste tu vida para salvar a ese niño de la República. Sobre todo porque su padre es un profesor muy conocido aquí en la Quedrapol. Esa fue la respuesta correcta NV Luz. El corazón humano es como una caña, fácilmente influenciado por las palabras de aquellos que tienen autoridad. Incluso en la época moderna, cuando la información abundaba, la gente confiaba ciegamente en las voces autorizadas. En esta época, esa tendencia era aún más fuerte. Así, la gente de la Quedrapol comenzó a creer en las palabras del profesor Melanto. La naturaleza de Daniel Steiner es cercana a la de un hombre virtuoso. Y como era cierto que había salvado a un niño de la República, nadie podía discutirlo. Por pura casualidad, había tenido éxito en la tarea casi imposible de ganarse los corazones de la ciudad ocupada. Lo mismo había sucedido en Nordia. Él había intentado arruinar las cosas, pero los acontecimientos habían ido a su favor. Ahora él estaba en una situación similar. ¿Qué pensará el Estado Mayor de esto? Mientras Daniel se preocupaba por su creciente reputación, de repente se dio cuenta de que el oficial de enlace Rimsel no estaba por ningún lado. Rimsel solía estar a su lado, siguiéndolo a todas partes y registrando cada uno de sus movimientos. Pero ahora estaba ausente, lo cual le pareció extraño a Daniel. ¿Oficial de inteligencia? No veo al teniente coronel Rimsel. ¿Está descansando en sus aposentos? Lo dudo. Que yo sepa, el teniente coronel Rimsel es demasiado diligente. Casi nunca lo he visto descansar. Entonces dice que está trabajando incluso ahora. Phelps recordó las actividades recientes de Rimsel y asintió. Probablemente. De hecho, hace poco me pidió una breve sesión de preguntas y respuestas. ¿Preguntas y respuestas? Sí. Me preguntó obsesivamente sobre sus logros, comandante de división. No parecía mera curiosidad. Creo que estaba haciendo una verificación cruzada. Casi con toda seguridad se trató de una misión del Estado Mayor. ¿Sabe con quién más se ha reunido el teniente coronel Rimsel? Dudo que solo lo haya interrogado a usted. No lo sé con exactitud, pero supongo que anduvo interrogando a sus allegados, comandante de división. He oído que incluso se reunió con el alcalde. Una leve inquietud se apoderó de Daniel. Dejó escapar un suspiro bajo sin darse cuenta y luego se obligó a volver a la compostura. Mientras lo observaba, Phelps habló en voz baja. Como era de esperar, el teniente coronel Rimsel no está aquí solo para atestiguar méritos. Parece ser alguien a quien el Estado Mayor envió para verificar la captura de la Quedrapol. ¿Tengo razón? Probablemente. Entonces, una vez finalizada la verificación, ¿no recibiría recompensas adicionales? El principio fundamental del imperio es la recompensa y el castigo. Daniel meneó la cabeza. Ya me han concedido de nuevo la Orden del Dragón Blanco. La tarea de Rimsel, ordenada por el Estado Mayor, no es más que verificar si cumplía los requisitos para esa condecoración adicional. En otras palabras,
No habrá más recompensas. Ni las deseo. Felt quedó en silencio asombrado. Que Daniel pudiera lograr hazañas tan monumentales y aún así contentarse con una sola medalla le pareció notable. Por supuesto, simplemente haber sido galardonado con la Orden del Dragón Blanco 2 veces ya era un inmenso honor. De verdad. Me siento afortunado de servirle, comandante de división. Daniel lo miró con curiosidad y luego volvió su mirada hacia adelante. Se hundió en sus pensamientos. La historia ha cambiado. A este paso, un futuro donde el imperio triunfe ya no es imposible. Hasta el momento, la República no había enviado fuerzas para retomar la Quedrapol. Eso significa, el ejército imperial estaba repeliendo con éxito la ofensiva total de la República. Una República ya obligada a retirarse no podía permitirse el lujo de enviar tropas imprudentemente para recuperar una ciudad perdida. Así pues, la Quedrapol permanecería seguro por ahora. No había motivos de preocupación. Bien. Es una lástima no poder regresar a la capital, pero simplemente mantendré el statu quo aquí. Vivir tranquilamente como comandante de la ocupación hasta el final de la guerra no era una mala perspectiva. Aunque técnicamente se encontraba en la línea del frente, una vez aplastada la resistencia y conquistada la población, era relativamente más segura que otras regiones. Y como el Estado Mayor no ha dado órdenes especiales, parece que pretenden mantenerme en este puesto. Si simplemente mantuviera un perfil bajo, eso sería suficiente. Mientras tanto, en el despacho del jefe del Estado Mayor se desarrollaba una conversación grave. ¿Es eso realmente cierto? El jefe de personal Arman preguntó y el subdirector Cedric asintió. Según el testimonio del oficial de enlace, el teniente coronel Rinsel, Daniel Steiner no invadió la Quedrapol simplemente porque pudiera ganar. Libró una batalla que, por el destino del imperio, debía librar. Los ojos de Arman lo impulsaron a continuar. Según la información que Rinsel obtuvo del alcalde de la Quedrapol, parece que la gran mansión de la ciudad albergaba a un supuesto gran archimago, un mago de clase irregular. Alguien en quien el presidente y el Consejo Supremo de la República depositaban una profunda confianza. ¿Un mago de ese calibre? Sí. Dominaba muchos hechizos, pero se decía que su magia de marionetas, única en su género, era inigualable. Con ella, asesinó a numerosas figuras clave y eliminó a rivales, colocándose en el centro mismo del poder de la República. Decir que era uno de sus mayores activos no sería una exageración. Después de un breve silencio, Arman exhaló profundamente. ¿Y Daniel Steiner la eliminó? Eso dicen. A pesar de ser una oponente excepcionalmente difícil, el mayor general Daniel Steiner dedujo, basándose en información limitada, que un titiritero acechaba en la ciudad. Maniobró con audacia sus fuerzas y asestó un golpe. En realidad, esta hazaña solo se había logrado gracias a Frien y a innumerables regresiones. Pero Cedric y Arman no sabían nada al respecto. Para ellos, las acciones de Daniel parecían aún más extraordinarias. Incluso Cedric, habitualmente inexpresivo, sentía admiración por él. Esta titiritera parece haber sido la misma figura a la que la oficina de inteligencia bautizó como Hilo Negro. La habían estado buscando sin descanso, creyendo que algún día asestaría un gran golpe al imperio. Y Daniel Steiner la había eliminado. Este fue un logro que fue mucho más allá de simplemente capturar una ciudad. Arman, rígido por la incredulidad, entrecerró los ojos. Pero si hizo todo esto, ¿por qué Daniel Steiner no nos lo informó? Si el alcalde no hubiera hablado, seguiríamos sin saberlo. ¿No es cierto? Desconozco su razonamiento exacto, pero a juzgar por su carácter. Cedric hizo una pausa y luego habló con firmeza. Debió haber pensado que era simplemente lo que debía hacer. En realidad, Daniel se había abstenido de denunciar porque temía que la fama le bloqueara el camino hacia la retaguardia. Pero Cedric y Arman no podían saber esto. Cuanto más lo veo, más desconcertante se vuelve. A estas alturas, ni siquiera estoy seguro de que sea como el resto de nosotros. Daniel Steiner bien podría haber cambiado el destino del imperio, estoy de acuerdo. Si el titiritero hubiera sobrevivido, durante la gran ofensiva de la República, seguramente nos habríamos visto acosados por un sinfín de conspiraciones. Arman asintió y luego se levantó de su silla. Ahora que la verificación cruzada está completa, no podemos permitirnos demoras. Vayamos al Palacio Imperial. Debemos informar a su majestad de lo que Daniel Steiner ha logrado. ¿Quiere decir? Sí. Dejar a un hombre así como un simple comandante de ocupación sería un insulto. Hablaremos de ascender a Daniel Steiner a teniente general. Al agarrar el abrigo que yacía sobre su silla, los ojos de Arman brillaron con certeza. Mi instinto me dice que la batalla final para poner fin a esta guerra está cerca. Y a la vanguardia de esa batalla.
Bajo su mirada confiada, una feroz sonrisa de guerrero se extendió por su rostro. Tengo la intención de enviar a Daniel Steiner como comandante del cuerpo. Unos días después, dentro del ayuntamiento, en el Departamento de Asuntos Públicos del Gobierno Militar. ¿Dijiste que viniste a ver al comandante de división? El capitán Milán, oficial a cargo de los asuntos públicos, miró con sospecha al reportero que tenía delante. Era absurdo. El hombre acababa de aparecer en el ayuntamiento sin avisar, pidiendo reunirse con el comandante de división sin siquiera haberlo llamado previamente. Normalmente, el Milán lo habría despachado con un tajante "no digas ridículas" y lo habría mandado fuera. Pero ahora tenía que ser cauteloso. El comandante de división ha trabajado duro para ganarse los corazones de la gente de la ciudad. Si dijera algo incorrecto aquí y se difundiera, podría volverse problemático. Después de pensarlo un poco, el capitán Milán examinó atentamente al reportero y habló. ¿Tiene alguna prueba de que es periodista? No puedo enviar a alguien cuya identidad no pueda confirmar al comandante de división. El periodista asintió, como si esperara esto, y sacó un pequeño certificado de su abrigo. Soy retero del diario Magoten. Este es el documento que lo prueba. Fue emitido por la oficina administrativa antes de que ustedes, los imperiales, ocuparan el ayuntamiento. Si miran abajo, verán mi nombre y mi afiliación al periódico. Al tomar el documento, el capitán Milán no tuvo más remedio que aceptarlo. La firma y el sello del alcalde estaban claramente impresos. Una emisión oficial del ayuntamiento. Confirmado. Magoten Daily, ese es el periódico que publicó recientemente artículos favorables al comandante de división, ¿verdad? Cuando Milán devolvió el documento, Retero lo aceptó con un gesto. Así es. Me gustaría hacer una entrevista de seguimiento sobre ese artículo. ¿Sería posible? Si es otro artículo favorable, no tenemos por qué negarnos. Pero primero debo obtener la aprobación del comandante de división. No es una decisión que pueda tomar solo. Entiendo. Una pequeña sonrisa tiró de los labios de Milán. Gracias por su comprensión. Luego iré a la oficina del comandante de división a solicitar su permiso. Mientras tanto, ¿podría esperar en la sala de recepción cercana? Retero guardó el certificado en su abrigo y, tras fingir vacilación, habló. Si es posible, ¿puedo acompañarla arriba? No me va bien estar sentada sin hacer nada en una sala de recepción. Después de todo, soy reportera. ¿Eh? Bueno, no es imposible, pero no podrá entrar a la oficina. Tendré que entrar primero y pedir permiso. Me basta. ¿Son todos los periodistas así? A Milán le pareció un poco raro, pero no le dio importancia. Muy bien. Te acompañaré, así que sígueme. Al escuchar su respuesta, el capitán Milán tomó la iniciativa. Mientras lo seguía, Retero entrecerró los ojos. ¿El héroe que salvó a un niño? ¿Daniel Steiner? La mayoría de la gente pareció creer la historia. Retero no. Ese es el tipo de historia que se puede inventar fácilmente. Hubo testigos, incluso fotografías, pero las dudas de Retero persistieron. Tal vez Daniel Steiner había sobornado al profesor Melanto para que lo pusiera todo en escena. Quienes afirman ser testigos presenciales podrían, si se les investiga, resultar que recibieron dinero. Pero las fotografías. Eso fue más difícil. Ciertamente parecía como si Steiner hubiera sido realmente herido por metralla de granada en el hombro. Pero si se trata de Daniel Steiner, incluso eso podría haber sido una puesta en escena. Después de todo, ya existía una historia notoria. Una vez, Steiner hizo que un subordinado le disparara para engañar a un comandante de división de la República. Si todo esto es solo teatro para manipular a la gente de la Quedrapol, entonces es mi deber exponerlo. Fue un pensamiento rebelde, pero para Retero era algo natural. Él creía firmemente que la verdad conocida por la gente común siempre era fabricada por aquellos en el poder. Este caso también podría ser una verdad falsificada. Como intelectual consciente, era justo comprobarlo. Daniel Steiner. Si es posible, hoy te quitaré la máscara. Habiéndose preparado, Retero deslizó secretamente su mano dentro de su abrigo mientras seguía a Milán. Sus dedos presionaron el botón de grabación de un dispositivo oculto montado en un soporte especial dentro de su abrigo. Era de alta calidad, lo suficientemente sensible como para capturar conversaciones incluso a través de una puerta. Si Daniel Steiner comete un desliz durante la entrevista, incluso un simple suspiro, todo quedará grabado. Ya había preparado varias preguntas difíciles destinadas a poner a Steiner en una situación incómoda. Si la historia del héroe fuera falsa, Steiner no podría responder adecuadamente. Cuando Retero afirmó su resolución, el capitán Milán se detuvo. Frente a ellos había una puerta de oficina pesada y antigua. Adentro está el comandante de división.
Sin embargo, ahora mismo, justo cuando Milán se apagaba, se pudieron escuchar voces desde adentro. ¿Dice que el Estado Mayor le ordenó entregar este mensaje? Sí. Correcto. Milán, al darse cuenta de que estaban escuchando una discusión privada, se encogió de hombros. Parece que ya hay un invitado. Tendremos que esperar a que termine de hablar. Daniel, sin darse cuenta de que un periodista de la República estaba justo al otro lado de la puerta, miró al oficial de enlace Rimsel. Entonces, esto no es una orden de revocatoria. ¿Quizás la dio el propio jefe de Estado Mayor? Sí. No se ha anunciado oficialmente, pero dicen que está prácticamente decidido. Daniel sintió curiosidad. ¿Y qué se ha decidido exactamente? Rimsel dejó escapar una risita baja, incapaz de ocultar el aire juguetón de alguien que trae buenas noticias. Es su ascenso, mayor general. ¡Felicidades! No, pronto tendré que llamarlo teniente general. Rimsel se rió con ganas, pero el rostro de Daniel palidecía a cada segundo. La risa vaciló y luego se detuvo por completo. Observando atentamente a Daniel, Rimsel preguntó, ¿no estás contento? Estoy desconcertado. ¿Por qué querría el jefe de Estado Mayor ascenderme? Capturar una ciudad es un logro, pero no uno que merezca semejante salto. Y ya me han condecorado a... Creo que es por el informe complementario que presenté al Estado Mayor. Rimsel se enderezó orgullosamente. En mi investigación personal, descubrí que eliminaste al titiritero de la República, una figura importante. Como no lo habías informado, me tomé la libertad de hacerlo en tu lugar. El principio del imperio es recompensa y castigo. Los méritos deben reconocerse debidamente. Las venas de la frente de Daniel se hincharon. Ese bastardo. Esto le provocó una gran presión arterial, pero se obligó a mantener la calma. Perder los estribos ante un ascenso parecería absurdo. Pero él no iba a aceptar esto simplemente. Si regreso a la capital, ¿me ascenderán? Sí, lo más probable. He oído que su majestad en persona pretende presidir la ceremonia de nombramiento de su comandante de cuerpo, así que si no regreso a la capital, no seré comandante de cuerpo. Desconcertado, Rimsel respondió un poco tarde. Eso sería cierto. ¿Pero por qué preguntar eso? Porque parece que pasará un tiempo antes de que pueda ejercer como comandante de cuerpo. Me gustaría saber la razón. Por lo que he oído, el jefe de Estado Mayor dijo que una vez que se estabilice la moral de la ocupación, su solicitud de repatriación será aprobada. Daniel se levantó de su silla, con las manos apoyadas en el escritorio. Eso es. ¿Crees que la moral de la gente aquí es estable? ¿Eh? ¿No es bastante estable ya? Incorrecto. Aún no he captado ni la mitad de lo que piensa la Kedrapol. Sí, salvé a un niño, pero ¿qué más he hecho? Para ellos, sigo siendo solo un soldado de una nación enemiga. Exhaló pesadamente y había reproche en su voz. Como comandante de ocupación, mi deber es hacer que esta ciudad sea habitable. Solo entonces sus ciudadanos aceptarán al ejército imperial y, con el tiempo, se integrarán como conciudadanos del imperio. Comandante de división. Parece que la gente ya nos acepta, teniente coronel Rimsel. Ve una cosa, pero no ve la otra. ¿Cree que cada sonrisa que ve es sincera? Quizás aún haya una profunda desconfianza acechando en sus corazones. Daniel se frotó la frente. Seguramente muchos en la Kedrapol aún desconfían de mí. Para disipar esa desconfianza, debo gobernar con sincera benevolencia, no solo apoyarme en el falso título de héroe que salvó a un niño. Debo actuar como un verdadero líder de esta ciudad. La pasión en su tono dejó a Rimsel inquieto. Entiendo lo que sientes, pero ¿es necesario? Al fin y al cabo, sigue siendo la ciudad enemiga. Daniel meneó la cabeza. No debemos caer en la disyuntiva de amigo y enemigo. Esa podredumbre enfermará a toda la humanidad. Mientras yo sea el comandante de la ocupación, la gente de la Kedrapol no se diferenciará de la gente de mi patria. Son inocentes. Comandante de división. Considero a cada uno de ellos igual a mis compatriotas. Hasta que no me gane su corazón, no me moveré de la Kedrapol. Teniente coronel Rimsel, ¿podría transmitirle estos sentimientos al Estado Mayor? Rimsel, conmovido a pesar suyo, saludó. Sí, me aseguraré de que sepan que te preocupas por los ciudadanos de la ciudad ocupada. Al ver esto, Daniel exhaló aliviado en silencio. Bien. Usaré esta excusa de una ocupación inestable para quedarme enterrado aquí durante años. Apretando los dientes, pensó en el jefe de Estado Mayor. Jefe de Estado Mayor. ¿Pretende arrojarme a otro campo de batalla infernal nombrándome comandante de cuerpo? Lo siento, pero no soy un tonto. No pienso seguir sus órdenes.
El problema era que no sería fácil. La ocupación se estaba estabilizando demasiado rápido. No podía prolongarla así indefinidamente. Entonces tendré que manchar deliberadamente mi reputación en la ciudad. Mientras reflexionaba sobre cómo, recordó una conversación en el banquete con Melanto. Ese reportero del diario Maroten, Retero. Me dijo que tuviera cuidado con él. Un hombre que lo tergiversa a todo, que seguramente todavía duda de mí. Si pudiera utilizar a ese reportero para publicar un artículo perjudicial, sería perfecto. Mientras Daniel pensaba esto, Rimsel terminó su asunto y abrió la puerta para salir. Allí, más allá, esperaban el oficial de asuntos públicos y un hombre que se parecía mucho a un periodista. Daniel se preguntaba quién era el reportero cuando. General Daniel. Los ojos del reportero brillaban y su voz estaba entrecortada por la emoción, como si estuviera profundamente conmovido. El profesor Melanto tenía razón. Me equivoqué todo este tiempo. Pensar que tenías convicciones tan nobles. Y en ese momento, Daniel se dio cuenta de que algo había salido terriblemente mal.